No se olvide. Bueno, entre todo lo que uno tiene que leer, que a veces le derrota el corazón en más de una oportunidad, por allí, no sé si tiene que ver con el oxígeno lo que hicieron ustedes, pero una bocanada de buen oxígeno fue bienvenida. Porque, ¿qué hallazgos hizo en la Argentina? ¿Qué hallazgos hicieron ustedes? Bueno, básicamente nuestro trabajo tiende a contestar una pregunta que es una pregunta clínica que obsesiona no solamente a oncólogos, sino a biólogos, a distintas personas de la rama de la medicina, y es ¿por qué determinados tumores son resistentes y rebeldes a determinadas terapias convencionales, que son terapias que inhiben los vasos sanguíneos en cáncer? Sí. ¿Y por qué algunos tumores son sensibles? ¿Por qué ciertos pacientes no se benefician de determinadas terapias? ¿Por qué? Lo que nosotros aportamos en nuestro trabajo es porque algunos tumores son capaces de alguna forma de generar cambios en la estructura de los vasos sanguíneos que hacen que, a pesar de estar siendo bloqueados para eso, puedan seguir desarrollando. Los tratamientos son para bloquear, para que se desarrolle el tumor, para que crezca el tumor. ¿Está bien dicho así? Para que disminuya el crecimiento del tumor. Está bien. Tiene eso, para evitar que crezca. Bien. La idea básica de los tratamientos, puntualmente los tratamientos antiangiogénicos, es... ¿Cómo se llaman los tratamientos? ¿Cómo? Antiangiogénicos. Y a ver, ¿cómo? A ver. Es simplemente eliminarle al tumor la capacidad de hacerse de oxígeno y de nutrientes, como cortando el suministro de oxígeno y de nutrientes a través de los vasos sanguíneos. Así que entonces el tumor, ¿qué haría? No puede respirar y no puede nutrirse, entonces se muere. Esa es la teoría. A pesar de que estos tratamientos funcionan en un montón de tumores, en otros casos fallan. Por ejemplo, ¿en qué tumores fallan esos tratamientos? ¿Tumores de qué tipo de cáncer? Por ejemplo, en el tumor de pulmón, en cáncer de pulmón, en cáncer pancreático, estos tratamientos no funcionan. En carcinoma colorectal, por ejemplo, sí funcionan. Y en algunos tumores donde funcionan, hay una ventana de oportunidad donde comienzan a funcionar y luego dejan de funcionar. ¿Por qué? Porque en realidad estos tratamientos que se descubrieron en los años 80, en la década de los 80, tienen que ver con bloquear una molécula. Para que se formen vasos sanguíneos alrededor del tumor, se necesita una molécula que produce el tumor y le dice al tumor... ¿Una molécula qué es? Un factor, una proteína que produce el tumor y le dice, el tumor le indica al vaso sanguíneo, usted tiene que ramificarse y formar una gran red vascular para que me llegue oxígeno a mí para vivir. Ese mensajero es el mensajero. Bien. Le transmite. Entonces dijeron, bueno, cuando se descubrió ese mensajero, que es el factor de crecimiento endotelial, todos los biólogos, factor de crecimiento endotelial. ¿Y endotelial qué es? Endotelial es la célula que forma los vasos sanguíneos, se llama célula endotelial. Bien. Y ahí empezó una gran obsesión y el gran desafío de tratar de bloquearlo. ¿Cuál era el razonamiento? Si uno bloquea esa molécula, se bloquea la formación de vasos sanguíneos y el tumor deja de crecer. Claro, deja de crecer. Era fantástica la teoría y funcionó con muchos tumores. Funcionó con el carcinoma colorectal, funcionó con el cáncer de colon, funcionó con el cáncer de hígado, por ejemplo. Son los tumores con los cuales comenzó a aplicarse este tratamiento, que es el tratamiento anti-VEGF, que se llama. Sin embargo, hay muchos pacientes que no responden y hay otros pacientes que responden con una ventana de oportunidad y un momento en el cual transitoriamente empiezan a responder y después dejan de responder. Y la pregunta nuestra, el interrogante fue ¿por qué dejaban de responder? ¿Por qué dejaban de responder? Y lo que vimos, ¿qué encontró usted? Lo que encontramos es que cuando yo bloqueo esa molécula, de modo tal de que la teoría decía de que tenía que dejar de señalizar y formar vasos, hay otra molécula que dice voy a aprovechar ese receptor que quedó vacío, voy a aprovechar y voy a compensar esa vascularización. Entonces, esa molécula empieza a formar vasos sanguíneos aunque uno no se imaginaba. Esa molécula que es una proteína que se llama galectina 1. Galectina 1. ¿Y qué es una lectina, una galectina? Una galectina es una proteína que se une a azúcares. Le gustan los azúcares. Entonces, la superficie de las células... ¿Y dónde viene esto de galectina? Del tumor. No, pero ¿quién la genera? El tumor produce... El mismo tumor produce esta... El tumor dice, bueno, me bloquearon a mí la molécula principal que me va a permitir formar vasos. Bueno, yo voy a producir otra molécula y voy a compensar, escapándome de lo que me están bloqueando. Entonces, lo que nosotros identificamos es que esta molécula compensa por ese bloqueo y empieza a formar vasos sanguíneos. Entonces sigue creciendo. El tumor sigue creciendo igual y por eso esos pacientes no responden.
Entonces lo que dijimos, ¿qué pasaría si nosotros bloqueamos a ambas? A las Hacemos dos. un cóctel, bloqueamos la que identificamos ahora y bloqueamos la anterior. Entonces, lo que vemos es que cuando se bloquean los dos, un tumor que era resistente pasa a ser sensible al tratamiento. Ajá. Entonces, por ejemplo, esto como dicen nosotros, ¿quiénes son nosotros? No, nosotros somos el grupo de inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental del IBIME, que es un instituto que pertenece al CONICET. Trabajamos en el laboratorio que dirige Gabriel y somos aproximadamente 22 personas que trabajamos en diferentes temas. Todos jóvenes. Muy bien. Diferentes temas, diferentes áreas, con diferentes objetivos, pero que nos... ¿Y qué son esos investigadores? ¿Son médicos? ¿Son biólogos? No, casi todos son, en realidad, en mi laboratorio en particular, me encantaría tener médicos, pero son todos biólogos. Bioquímicos. Casi todos son biólogos. Por ejemplo, Diego es biólogo de la Universidad de Río Cuarto. Él me pidió trabajar en mi laboratorio en el año 2004 y comenzó en el año 2006 a trabajar. Y este proyecto lo empezamos en el año 2006 y lo enviamos a publicar en el año 2010. O sea que es un proceso lento de descubrimiento. Hasta ahora, a ver si también, se hacen pruebas, no digo experimento porque suena feo, se hacen pruebas para ver si esto es así. Sí, digo, la teoría es esta. Sí. Vamos un poco a la práctica. No, la teoría es esta, la demostramos, hicimos los experimentos al respecto en modelos animales. Experimento acá, ¿no? Porque sí, acá, para nosotros queda muy bien. Los biólogos a ustedes no les gusta mucho la palabra experimento. No, bueno, en este caso queda bien. El experimento, entonces... Hacemos los experimentos en modelos animales donde... A ver, modelos animales que... Ratoncitos de laboratorio. Ratoncitos. Donde tratamos de reproducir... ¿Y tienen que ver los ratoncitos con nosotros? Un montón, sí, mucho. La biología de los ratones es muy parecida a la biología humana y de hecho usamos... Nosotros le decimos modelos animales que son enfermedades en ratones que reproducen enfermedades... ¿Si usted lo enferma al ratón? El ratón, digamos, hay dos posibilidades. O el ratón recibe un tumor o el ratón y nosotros intentamos curar ese tumor. O ya viene. O, por ejemplo, genéticamente ya tienen un tumor y nosotros tratamos de disminuir su crecimiento. Entonces, ¿al ratón qué se le da? ¿Qué es esto que le dan? Al ratón lo que le damos es, cuando va generando el tumor, le administramos estos dos anticuerpos que son como dos antagonistas. Está bien, pero ¿cómo es este anticuerpo? ¿Es una inyección? Es una inyección. Es una inyección. Se le inyecta estos... ¿Y estos anticuerpos de dónde salen? Estos anticuerpos los generamos, en realidad, en otro ratón. En otro ratón porque le inyectamos... ¿Cómo se genera un anticuerpo? Un anticuerpo se genera inyectando en un ratoncito la proteína esta, por ejemplo, galectina 1... Como es humana, la va a ver como extraña ese ratoncito, porque va a haber un elemento extraño. Va a haber rechazo. Entonces, el sistema inmunológico va a generar anticuerpos contra esa proteína, y esos anticuerpos nosotros los vamos a purificar por una técnica particular, especial, que es la que descubrió Milstein, por la cual meritó el premio Nobel. Los anticuerpos monoclonales. Eso fue el premio Nobel. Sí. El premio Aquello Nobel. que nos resultaba tan difícil, mire concretamente para que, entre otras cosas... Bueno, fue uno de los casos típicos de algo de ciencia básica que realmente tiene utilidad clínica. Muchas veces se hace esta disociación entre los que trabajan en ciencia básica y los que trabajan en clínica. Este es el caso nuestro y el caso de Milstein también, por ejemplo, es un caso de un proyecto que comenzó desde el descubrimiento o la identificación de un mecanismo básico que puede ayudar a la gente. Está bien, entonces le dan esto que se lo inyectan al ratón. Muy bien. ¿Y qué pasó? En tiempo, digamos. ¿Qué se ve a la semana? ¿Qué le pasa al ratón? Bueno, lo que nosotros vemos es que los tumores que los ratones que tienen tumorcitos que son resistentes al tratamiento, se los trata con el tratamiento habitual y los tumores siguen creciendo. Cuando nosotros le agregamos además nuestro tratamiento, esos tumores dejan de ser resistentes y se vuelven sensibles al tratamiento y dejan de crecer. Logramos revertir el crecimiento de esos tumores. A ver, ¿desaparece el tumor? Sí, eventualmente sí. O el tumor se achica y en realidad lo que nosotros estamos viendo es que empieza a enlentecerse el crecimiento hasta que por un tiempo desaparece el tumor. Después la idea es continuar tratando en forma crónica. Lo que uno espera es que en un futuro así que sería un tratamiento crónico. El cáncer se transforme en una enfermedad crónica. Que no lo es hoy. No lo soy. En algunos casos, determinados tumores se han eliminado. No es lo mismo hablar hoy de cáncer que hace 10 años y no va a ser lo mismo dentro de 20 años. A ver. ¿Y cómo, que ustedes van a imaginar bien, cómo imaginan que va a ser el cáncer que parece imposible de derrotar
en cuántos años? Bueno, primero el cáncer son muchas patologías, bien, muchas enfermedades diferentes. Yo me imagino, si yo hago futurología, y me imagino dentro de 20 años, yendo a una farmacia y comprando un cóctel, y ese cóctel que tenga distintos... El tumor es como un enemigo que tiene muchos flancos. Si uno bloquea los distintos flancos, por ejemplo, estimula la respuesta inmunológica para matar al tumor, o bloquea la formación de vasos, o elimina el tumor con alguna terapia, una quimioterapia en bajas dosis. Yo lo que me imagino es ver cócteles. En los estantes de las farmacias, ver cócteles. ¿Qué dice que es un cóctel usted? Un cóctel, una combinación de distintos fármacos que pueden atacar distintas vías que tiene el tumor para poder escaparse. En todas sus variaciones, en todas sus posibilidades. Sí. Cosa de que si el tumor genera resistencia, inmediatamente puede aplicárselo. ¿Y vos cómo lo ves? También, o sea, tiendo a ser optimista y creo que viene por ese lado. Una cosa. No, tenés que ser optimista porque tenemos que ser optimistas. No, por eso. Y es como decía Gabriel, probablemente en el futuro sea una enfermedad que se cronifique, con la que uno pueda vivir toda su vida sin tener ningún problema de salud, y en la cual también se tiende a pensar en la evolución de la medicina personalizada. O sea, cada tumor es particular en cada paciente, con lo cual... ¿Qué es esto que no hay enfermedad, sino que hay pacientes? Exactamente. Entonces se determinará, supongo, el estado de ese tumor en esa persona, se diagnosticará el mejor tratamiento posible y hacia ahí pienso ¿Hasta ahora siempre fueron ratones? Ahora tienen que decir la verdad, nada más que la verdad. Sí. ¿Siempre fueron ratones o no? ¿O en algún ser humano? No, todos los experimentos que hicimos, todas las experiencias que fueron las que se publicaron el jueves pasado, se han realizado. Digamos que una revista que es la número 1 del mundo, ¿no? La revista Cell. Sí, y nos enteramos y fue una sorpresa enorme que decidieron que sea tapa y el artículo del mes. Entonces aparece como el artículo de vanguardia y la verdad que nos llenó de alegría. Porque... ¿En seres humanos cuándo? Bueno, ¿Qué etapa hay que cumplir? Bueno, en realidad una cosa buena es que el CONICET ya patentó estos hallazgos. Nosotros pertenecemos al CONICET. El CONICET lo patentó una vez que tuvimos el anticuerpo. Luego del patentamiento ahora estamos negociando con 2 empresas farmacéuticas. Estamos más inclinados hacia una, eligiendo esta empresa farmacéutica. Y una vez que la tengamos elegida, este anticuerpo fue hecho en ratón, como dijimos antes. Lo primero que hay que hacer para poder pasar a humano, y esto lleva tiempo, es humanizarlo. Humanizarlo significa pasar toda la secuencia. Un anticuerpo es una proteína que reconoce otra proteína. Si está hecha en ratón y yo le administro a un paciente algo hecho en ratón, lo va a rechazar y a veces la enfermedad esa de rechazo va a ser peor que el mismo tumor. Entonces lo que tenemos que hacer es humanizarlo. Una vez humanizado, que esto tiene que ser en coordinación con la empresa, porque hay muchas formas de humanizarlo, entonces vamos a pasar ¿Qué tiempo lleva? Bueno, es la pregunta del optimista. Es la pregunta del millón. Bueno, por menos, hagámoslo por menos. 5 años al menos. 5 años. 5 años al menos porque tenemos que pasar... Esa es la respuesta de un biólogo. ¿Usted sabe que a un biólogo cuando le pregunta algo en esta instancia, siempre le dice 5 años? Sí. ¿Por qué tiene esa medida? Es lo que dura una tesis. Lo que dura una tesis doctoral. Lo que dura una tesis doctoral. Esa es la medida. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero decirles que muchos de nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes y los otros investigadores de la Argentina. Muchas gracias. Yo quiero agradecer especialmente a todos los que financiaron este proyecto. Este proyecto fue financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica a través de la Agencia de Promoción Científica, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires, la Fundación Sales para el Cáncer, que es una fundación que dona dinero, equipamientos, y una familia que es la familia Ferioli Ostri, que nos ha donado y nos ha ayudado muchísimo también. Entonces, y con fondos completamente de la Argentina. Eso es importante. Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer la pausa.